Recuerdo el momento exacto en que mis manos temblaron por última vez por él. Sostenía los papeles contra mi pecho como si fueran mi corazón arrancado, y Carlos me miraba desde el sillón con esa expresión que conocía tan bien, incredulidad mezclada con desprecio. ¿Estás segura de esto, Elena? Su voz sonaba casi divertida, como si le estuviera contando un chiste malo. ¿Realmente crees que vas a poder sola? Las palabras me cortaron como siempre lo hacían, pero esta vez algo había cambiado en mí. Esta vez, el filo de sus palabras no llegó a tocar el lugar donde antes dolía. Me quedé ahí, de pie en mi propia sala, sintiendo como mis manos dejaban de temblar poco a poco. Sí, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Estoy segura. Él se rió. Esa risa que había aprendido a odiar, llena de suficiencia y crueldad. Ya veremos cuánto dura sin mí, Elena. Ya veremos. No sabía entonces que sería él quien terminaría suplicando. No sabía que esas serían las últimas palabras crueles que me dirigiría sin consecuencias. Solo sabía que algo dentro de mí había muerto y algo nuevo estaba naciendo, doloroso y hermoso a la vez. Ahora, meses después, cuando el teléfono suena y veo su nombre en la pantalla, ya ni siquiera tiemblo. Solo sonrío, presiono rechazar, y sigo caminando hacia mi nueva vida. Capítulo 1. El frío del hogar. La casa se había vuelto un mausoleo donde enterrábamos las palabras que nunca nos dijimos. El despertador marcaba las 6:30 de la mañana cuando abrí los ojos en la cama que compartía con un extraño. Carlos dormía de espaldas a mí, como siempre, y yo me quedé observando la línea rígida de sus hombros durante unos minutos antes de levantarme. 23 años de matrimonio y ya no recordaba cuándo había sido la última vez que habíamos dormido abrazados. La cocina estaba sumida en el mismo silencio de todas las mañanas. Preparé el café como un autómata, con los mismos movimientos de siempre, 2 cucharadas para él, una para mí. Tostadas con mermelada para Carlos, solo café negro para Elena. Siempre Elena la que no desayuna, Elena la que no tiene hambre, Elena la que no necesita nada. El café está frío, me dijo cuando bajó, aún ajustándose la corbata que yo le había planchado la noche anterior. No me miró a los ojos. Hacía tiempo que no lo hacía. Puedo calentártelo, respondí, pero él ya había servido café nuevo y estaba revisando su teléfono. No, ya está. ¿Pagaste la factura del gas? Sí. ¿Y la del teléfono? También. Asintió sin levantar la vista. Las noticias del móvil eran más interesantes que su esposa de 45 años que llevaba despierta desde las 5, planchando su camisa, preparando su desayuno, organizando su vida para que él pudiera vivir la suya sin inconvenientes. Me quedé de pie junto a la encimera, sosteniendo mi taza entre las manos, sintiendo como el calor se desvanecía lentamente. Igual que nosotros. Igual que todo en esta casa donde las risas se habían extinguido hace tanto tiempo que ya ni recordaba su sonido. Llegaré tarde hoy, anunció mientras se ponía la chaqueta. Tengo una cena con clientes. Otra cena. Otra noche sola. Otra excusa para no estar en casa, para no sentarse frente a mí en la mesa del comedor y fingir que teníamos algo de qué hablar. ¿A qué hora? Pero la puerta ya se había cerrado. El sonido resonó en la casa vacía como un disparo, y yo me quedé allí, con la pregunta a medias colgando en el aire como una oración sin terminar. Subí al dormitorio y me senté en el borde de la cama que acababa de hacer. En el espejo del tocador vi a una mujer que ya no reconocía del todo, piel pálida, ojeras profundas, labios que habían olvidado cómo sonreír de verdad. ¿Cuándo había empezado a desaparecer? ¿Cuándo había permitido que me borraran tan completamente? El teléfono sonó. Por un segundo absurdo, pensé que sería Carlos disculpándose, diciendo que había olvidado darme un beso de despedida. Pero era mi hermana Laura. ¿Cómo estás, Elena? Bien, mentí automáticamente. ¿Todo bien? ¿Segura? Tu voz suena rara. Me miré de nuevo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos húmedos, pero su expresión era de piedra. Solo estoy cansada, Laura. Solo, cansada. Colgué antes de que pudiera Capítulo 2. La primera grieta. Hay momentos en que la vida te susurra que es hora de cambiar. Otros, te grita.
Este fue un grito. La carta llegó un martes por la tarde, entre facturas y publicidad. Al principio no le presté atención, pero algo en el remitente me hizo detenerme. Universidad de Barcelona, programa de posgrado en psicología. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Había enviado la solicitud hacía 3 meses, en uno de esos impulsos nocturnos cuando Carlos dormía y yo navegaba por internet buscando algo, cualquier cosa que me devolviera la sensación de estar viva. Un máster a distancia, pensé entonces. Algo para llenar las horas, para sentir que aún tenía un cerebro capaz de aprender. Estimada señora Martínez, nos complace informarle que su solicitud ha sido aceptada. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Aceptada. Después de 23 años siendo solo la esposa de Carlos, alguien me había aceptado por mí misma. ¿Qué es eso? Su voz me hizo dar un salto. Carlos estaba de pie en la entrada de la cocina, mirando la carta en mis manos con el ceño fruncido. Es una carta de la universidad, dije, tratando de mantener la voz calmada. Me han aceptado en un programa de posgrado. Se acercó y me arrebató la carta de las manos. La leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada línea. ¿Un máster? En psicología. Su tono era de incredulidad absoluta. Elena, ¿de qué estás hablando? Pensé que podría ser bueno para mí. Algo que hacer, ya sabes. Para mantener la mente ocupada. Mantener la mente ocupada. Se rió, pero no había humor en el sonido. Elena, tienes 45 años. ¿No crees que es un poco tarde para jugar a ser estudiante? Las palabras me golpearon como bofetadas. 45 años. Demasiado vieja para empezar de nuevo, demasiado vieja para soñar, demasiado vieja para ser algo más que su sombra. No es jugar, murmuré. Es en serio. En serio. Dobló la carta y la dejó sobre la encimera con desdén. Elena, esto cuesta dinero. Dinero que podríamos usar para cosas importantes. Además, cuando vas a estudiar. Entre lavar platos y planchar camisas. Su sarcasmo me atravesó, pero algo diferente sucedió esta vez. En lugar de encogerse, algo dentro de mí se irguió. Podría hacerlo por las noches, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. O por las mañanas, antes de que te levantes. No seas ridícula. Ya tienes suficiente trabajo manteniendo esta casa. ¿Para qué necesitas un título que nunca vas a usar? Tal vez lo use. ¿Para qué? Vas a abrir una consulta en el garaje. Me quedé callada, sintiendo como esa primera grieta que había aparecido en mi pecho al leer la carta se hacía más profunda, más dolorosa. Mira, Elena, su voz se suavizó ligeramente, adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable. Entiendo que a veces te aburras. Pero esto no es la solución. ¿Por qué no te apuntas a algún curso de cocina? O de manualidades. Algo más, apropiado. Apropiado. Como si hubiera cosas apropiadas e inapropiadas para mujeres de mi edad, de mi situación, de mi vida pequeña y predecible. Esa noche, después de la cena que comimos en silencio, me quedé despierta hasta muy tarde mirando la carta que había rescatado de la basura donde Carlos la había tirado, sin querer. Las palabras, nos complace informarle, brillaban bajo la luz de la lámpara de noche como una promesa. Por primera vez en años, me permití imaginar una versión de Elena que tenía conversaciones inteligentes, que leía libros pesados, que tenía ideas propias y opiniones que importaban. Por primera vez en años, me permití imaginar una Elena que existía sin pedir permiso. Capítulo 3. El arte de la humillación. Hay quienes destruyen con golpes. Otros, con palabras. Los más crueles lo hacen con indiferencia. La cena era en casa de los Mendoza, sus socios de toda la vida. Yo llevaba el vestido azul que Carlos me había comprado 2 años atrás, el único que consideraba presentable para sus eventos de trabajo. Me había maquillado con cuidado, peinado el cabello como sabía que le gustaba, discreto, elegante, invisible. Elena luce muy bien esta noche, comentó Patricia Mendoza cuando llegamos, pero sus ojos ya se habían desviado hacia Carlos antes de terminar la frase. Durante la cena, hablaron de negocios, de política, de las vacaciones en la costa que habían planeado.
Yo asentía cuando me miraban, sonreía cuando esperaban que lo hiciera, y guardaba silencio cuando la conversación se volvía demasiado compleja para las esposas. ¿Y tú, Elena, cómo pasas el tiempo?, me preguntó Roberto Mendoza durante los postres, con esa cortesía automática que se usa con los muebles que hablan. Bueno, mantengo la casa, hago algo de lectura. Empecé a decir. Elena está pensando en hacer un curso, interrumpió Carlos, y algo en su tono me hizo ponerme alerta. De psicología, nada menos. Hubo un silencio incómodo alrededor de la mesa. Patricia sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué interesante! ¿Como terapia de pareja? Supongo que después de tantos años de matrimonio una aprende unas cuantas cosas. Las risas fueron discretas pero punzantes. Sentí como el calor me subía a las mejillas. No, es un máster universitario, dije, manteniendo la voz lo más firme posible. En psicología clínica. Un máster. Roberto alzó las cejas. ¿A tu edad? ¡Qué valiente! Valiente. La palabra sonaba a condescendencia, a palmadita en la cabeza de una niña que dice que quiere ser astronauta. Bueno, Elena siempre ha sido muy ambiciosa, dijo Carlos, y el veneno en su voz era tan sutil que solo yo pude detectarlo. A veces se le olvida que ya no tiene 20 años. No hay edad para aprender, murmuré, pero mi voz sonó débil incluso a mis propios oídos. Por supuesto que no, concordó Patricia. Aunque supongo que es más difícil competir con estudiantes que podrían ser tus hijos, no. El comentario flotó en el aire como una nube tóxica. Miré a Carlos esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara alguna incomodidad por la crueldad gratuita. Pero él solo sonrió y cambió de tema. Hablando de hijos, ¿cómo les va a los suyos en la universidad? Y así, mi sueño, mi pequeña esperanza de ser algo más, fue descartado de la conversación como un plato sucio. Durante el trayecto a casa, el silencio en el coche era tan denso que apenas podía respirar. ¿Lo has pasado bien?, me preguntó Carlos finalmente, sin apartar los ojos de la carretera. Podrías haberme defendido, dije en voz baja. ¿Defenderte de qué? Roberto y Patricia solo fueron honestos. Es normal que tengan dudas sobre tu proyecto. No es solo un proyecto. Es importante para mí. Elena. Su voz adoptó ese tono de paciencia forzada que usaba cuando consideraba que estaba siendo irracional. Tienes que ser realista. No puedes competir con personas que llevan décadas en esto. No tienes la formación, no tienes la experiencia. No tengo nada, ¿verdad? Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. No tengo edad, no tengo experiencia, no tengo derecho a querer algo para mí. No pongas palabras en mi boca. Solo digo que... Sé perfectamente lo que dices, Carlos. Lo que dices siempre. Llegamos a casa en silencio. Él se fue directo a su estudio a revisar unos papeles, y yo me quedé de pie en el recibidor, mirándome en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos y las mejillas hundidas. Parecía derrotada antes de haber empezado a luchar. Pero por primera vez, esa derrota me supo a gasolina en lugar de a cenizas. Capítulo 4. Cuando era valiente. Hay recuerdos que guardamos como amuletos contra la oscuridad. Este era uno de esos. No podía dormir. Carlos roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi cabeza después de la cena en casa de los Mendoza. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina a prepararme una manzanilla. Mientras esperaba a que hirviera el agua, mis ojos se posaron en la caja de fotografías que había estado posponiendo organizar desde hacía meses. La abrí sin pensarlo, y las imágenes de una vida que parecía pertenecerle a otra persona se derramaron sobre la mesa de la cocina. Ahí estaba, una fotografía mía de hace 20 años, cuando trabajaba en la agencia de publicidad. Llevaba un traje rojo que me hacía sentir poderosa, y en mis ojos había una chispa que no veía hacía años. A mi lado estaba Miguel, mi antiguo jefe, sonriéndome con orgullo después de que habíamos ganado la cuenta más importante del año. Recordé ese día con una claridad que me sorprendió. Era 2003, yo tenía 25 años y llevaba solo 2 trabajando en la agencia. Todos pensaban que la presentación sería un desastre.
Es muy joven, decían. No tiene experiencia con clientes tan exigentes. Pero yo había trabajado días enteros en esa propuesta, había investigado, había creado algo nuevo, algo brillante. Elena, me había dicho Miguel después de que el cliente aceptara nuestra propuesta, eres una estrella. No dejes que nadie te diga lo contrario. Una estrella. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado así, o cualquier cosa remotamente parecida? Seguí revolviendo entre las fotografías. Ahí estaba otra, yo en la fiesta de Navidad de la agencia, rodeada de compañeros que reían con algo que acababa de decir. Tenía una copa en la mano y la cabeza echada hacia atrás, capturada en un momento de pura alegría. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había reído con algo que yo había dicho? ¿Qué haces levantada? La voz de Carlos me sobresaltó. Estaba de pie en la entrada de la cocina, con el cabello despeinado y cara de sueño. No podía dormir. Solo estaba mirando fotos viejas. Se acercó y miró por encima de mi hombro. Cuando vio la fotografía que tenía en las manos, frunció el ceño. ¿De la agencia? Pensé que habías tirado todo eso. No, las guardé. ¿Para qué? Ya no trabajas ahí. Su tono era de genuina curiosidad, como si no pudiera entender por qué alguien querría conservar recuerdos de una vida anterior. Porque era feliz ahí, dije, sorprendiéndome por mi propia honestidad. Eras joven e ingenua. No sabías lo que era la vida real. Sabía lo que era sentirme útil. Sabía lo que era que valoraran mi trabajo, mi opinión. Elena, trabajabas en publicidad. No estabas curando el cáncer. No hace falta curar el cáncer para importar, Carlos. Hubo un silencio tenso. Él se sirvió un vaso de agua del grifo y se apoyó contra la encimera, mirándome con esa expresión que ponía cuando intentaba ser paciente conmigo. Mira, entiendo que tengas nostalgia. Pero esa vida no era sostenible. No podías haber mantenido ese ritmo con una familia, con responsabilidades reales. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Porque nunca me diste la oportunidad de intentarlo. Te di la oportunidad de ser mi esposa. De tener una vida cómoda, sin preocupaciones. Una vida cómoda. Repetí las palabras como si fueran veneno. ¿Sabes lo que no es cómodo, Carlos? Despertarse cada día sintiéndote innecesaria. Eso no es cómodo. Me miró durante un largo momento, como si estuviera viendo a una extraña. Vete a dormir, Elena. Mañana te sentirás mejor. Se fue, dejándome sola con las fotografías y el peso de todo lo que había perdido sin darme cuenta. Volví a mirar la imagen de la mujer del traje rojo. Esa Elena había tenido sueños, había tenido voz, había tenido futuro. Quizás aún no era demasiado tarde para encontrarla de nuevo. Capítulo 5. El silencio que grita. A veces la decisión más radical es dejar de explicarse. Pasé 3 días sin mencionar el máster. 3 días haciendo la rutina de siempre, desayuno en silencio, casa vacía, cena con monosílabos, televisión hasta que Carlos se quedaba dormido en el sofá. Pero algo había cambiado en mí. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo y todo me pareciera extraño, ajeno. El jueves por la mañana, después de que él se fuera al trabajo, me senté en el ordenador y rellené la matrícula del máster. Mis dedos se movían sobre el teclado con una determinación que no sentía desde hacía años. Número de cuenta, datos personales, confirmación de pago. Clic. Enviado. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, esperando sentir pánico, arrepentimiento, algo. Pero lo único que sentía era una extraña calma, como si hubiera tomado la primera bocanada de aire limpio después de años conteniendo la respiración. Imprimí la confirmación de matrícula y la guardé en el cajón de mi mesilla de noche, junto con la carta de aceptación. Mi secreto. Mi pequeña revolución silenciosa. Durante los siguientes días, Carlos pareció notar algo diferente en mí, aunque no sabía qué. Me miraba de reojo durante las comidas, como si estuviera esperando que le dijera algo, que le explicara por qué no había vuelto a mencionar el tema del máster. «Estás muy callada últimamente», me dijo el domingo por la mañana mientras leía el periódico. «¿Más de lo normal?», pregunté sin levantar la vista de mi taza de café. «No sé. Diferente».
Me encogí de hombros. No hay nada que decir. Era verdad. No había nada que decir, al menos nada que él estuviera dispuesto a escuchar. Había pasado años tratando de explicarle mis sentimientos, mis sueños, mis miedos, y él los había ido desmantelando uno por uno con su lógica implacable, su superioridad condescendiente. Ahora había decidido ahorrarme la energía. ¿Has pensado más en lo del curso ese?, preguntó finalmente, doblando el periódico. ¿Qué curso? El de psicología. El máster. Ah, eso. Tomé un sorbo de café. No, ya no. Asintió con satisfacción. Me alegro de que hayas sido razonable. No era para ti. Tienes razón, dije, y por primera vez en mucho tiempo, vi cómo se relajaban sus hombros. Lo que él no sabía era que tenía razón por las razones equivocadas. No era para la Elena que él conocía, la Elena que le pedía permiso para existir. Pero quizás sí era para la Elena que estaba empezando a despertar. Esa tarde, mientras él veía el fútbol, me encerré en el dormitorio con el pretexto de ordenar el armario. En realidad, estaba leyendo el material del primer módulo del máster que había descargado esa mañana. Fundamentos de la psicología clínica. Las palabras se sentían extrañas en mi boca, como un idioma que había sabido hablar en otra vida. Había decidido no contarle nada hasta estar segura de que podía hacerlo. Hasta estar segura de que no me dejaría desanimarme. Esta vez, nadie iba a robarme mi sueño antes de que hubiera tenido la oportunidad de intentarlo. ¿Qué estás haciendo ahí arriba?, me gritó desde el salón. Ordenando, respondí. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Ya casi termino. Pero no estaba ordenando el armario. Estaba ordenando mi vida, separando lo que era mío de lo que era nuestro, lo que quería conservar de lo que estaba dispuesta a perder. Por primera vez en años, tenía un secreto. Por primera vez en años, había algo en mi vida que era completamente mío. Y descubrí que el silencio podía ser la forma más poderosa de gritar. Capítulo 6. La entrega. Algunas conversaciones cambian el mundo. Otras, simplemente confirman que ya ha cambiado. Había practicado el momento cientos de veces en mi cabeza. En la ducha, mientras preparaba la comida, durante las largas horas que él pasaba en el trabajo. Pero nada me había preparado para lo que sentí cuando finalmente puse los papeles sobre la mesa del comedor. Carlos llegó a casa más tarde de lo usual. Eran casi las 10 de la noche, y yo llevaba horas sentada en el sofá, con los documentos del divorcio en un sobremanila a mi lado. Había comido sola, había recogido la cocina sola, había vivido otra noche sola en mi propio matrimonio. ¿Has cenado?, le pregunté cuando entró. Sí, con los clientes. Se aflojó la corbata sin mirarme. ¿Qué tal tu día? Intenso, dije, y algo en mi tono le hizo levantar la cabeza. Me levanté del sofá y cogí el sobre. Mis manos no temblaban tanto como había esperado. Carlos, necesitamos hablar. ¿De qué? Estaba revisando el correo, aún sin prestarme atención completa. De esto. Dejé el sobre la mesa del comedor. Siéntate, por favor. Algo en mi voz, quizás su firmeza inusual, le hizo dejar las cartas y mirarme realmente por primera vez en semanas. ¿Qué es? Ábrelo. Cogió el sobre con curiosidad, casi con diversión, como si fuera un juego. Pero cuando vio los papeles, su expresión cambió completamente. Se quedó muy quieto, leyendo la primera página. Luego la segunda. Luego me miró. ¿Es una broma? No. Elena, ¿qué es esto? Creo que es bastante obvio lo que es. Se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, aún sosteniendo los papeles como si fueran radioactivos. ¿Divorcio? ¿Estás pidiendo el divorcio? Sí. ¿Por qué? Su voz sonaba genuinamente perpleja, como si la idea fuera completamente incomprensible. La pregunta me golpeó como una bofetada. Después de años de indiferencia, de humillaciones sutiles, de hacerme sentir invisible en mi propia vida, me preguntaba por qué. Porque estoy cansada, Carlos. ¿Cansada de qué? Tienes una vida cómoda, una casa bonita, no te falta nada. Me falto yo, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba.
Me he perdido completamente en este matrimonio. Eso es ridículo. Eres mi esposa. Exacto. Soy tu esposa. No soy Elena. Soy la esposa de Carlos. Y estoy cansada de ser solo eso. Se rió, pero era una risa nerviosa, incómoda. Elena, esto es absurdo. Todos los matrimonios pasan por baches. Arreglaremos lo que haya que arreglar. No hay nada que arreglar porque no está roto, Carlos. Funciona exactamente como tú quieres que funcione. Yo limpio, cocino, me mantengo callada y tú vives tu vida. El problema es que yo ya no quiero vivir así. ¿Esto es por lo del máster? Todo este teatro es porque no te apoyé en esa tontería. No es una tontería. Mi voz se endureció. Y no es solo por eso. Es por 20 años de tonterías. De hacerme sentir pequeña, insignifica. Sí, Carlos. Si lo has hecho. Cada día. Con cada comentario condescendiente, con cada vez que has desestimado mis opiniones, mis sueños, mis sentimientos. Se quedó callado durante un largo momento, mirando fijamente los papeles. ¿Estás segura de esto?, me preguntó finalmente, y en su voz había algo que no había escuchado antes. ¿Miedo? Sí, dije, y por primera vez en años, mi voz no tembló al decirlo. Estoy segura. Lo que no sabía entonces era que él no lo estaba. En absoluto. Capítulo 7. El peso de la libertad. La libertad duele más de lo que esperaba. Duele porque es real. No dormí nada esa noche. Carlos se había encerrado en su estudio después de nuestra conversación, y yo me quedé en el dormitorio, escuchando sus pasos a través de las paredes, el sonido ocasional de un cajón que se abría, una puerta que se cerraba. A las 3 de la madrugada, escuché cómo salía de casa. El motor de su coche se perdió en la distancia, y me quedé sola en una casa que de repente me parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. ¿Qué había hecho? La pregunta me golpeó como una ola fría. 23 años de matrimonio reducidos a unos papeles sobre una mesa. Una vida entera puesta patas arriba en una conversación de 20 minutos. Me levanté antes del amanecer y bajé a la cocina. Preparé café solo para mí, un gesto tan pequeño que me hizo temblar las manos. ¿Cuántas mañanas había preparado café para dos, incluso cuando él no estaba? ¿Cuántas veces había puesto 2 tazas por costumbre, por la esperanza absurda de que tal vez desayunaríamos juntos? El teléfono sonó a las 7. Era mi hermana Laura. Elena, ¿estás bien? Carlos me llamó anoche. Estaba alterado. Por supuesto. Carlos había corrido a buscar aliados, a conseguir que alguien me hiciera entrar en razón. Estoy bien, Laura. Me dijo que le habías pedido el divorcio. Dime que no es verdad. Es verdad. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Elena, ¿qué ha pasado? Sé que no habéis estado en vuestro mejor momento, pero el divorcio es muy drástico. Laura, llevo años sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. No puedo seguir así. Pero Elena, 23 años. ¿No crees que deberías pensarlo un poco más? Tal vez terapia de pareja. Cerré los ojos. Incluso mi hermana, la persona que más me conocía en el mundo, pensaba que estaba siendo impulsiva, dramática, irracional. Ya lo he pensado, Laura. Durante años. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Elena, no has trabajado en décadas. Ahí estaba. La pregunta que me había estado evitando hacer a mí misma. ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo iba a sobrevivir sola después de tanto tiempo siendo solo la mitad de una pareja? Ya lo resolveré, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Elena, por favor. Piénsalo bien. Carlos está destrozado. Destrozado. La palabra me salió como un ladrido. Laura, Carlos ni siquiera me ve. ¿Cómo puede estar destrozado por perder algo que no sabía que tenía? Colgué antes de que pudiera responder, pero sus palabras se quedaron conmigo como espinas. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Subí al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba los papeles del máster. Ahí estaban,
junto con los documentos del divorcio que Carlos había dejado esparcidos sobre la cama antes de irse. Dos caminos. Dos versiones de Elena. Una que se quedaba, que pedía perdón, que volvía a su jaula cómoda y familiar. Otra que saltaba al vacío sin saber si había una red que la recogiera. Cogí el teléfono y marqué el número de la inmobiliaria. Mi voz tembló cuando pregunté por apartamentos de un dormitorio en alquiler, pero no colgué. ¿Para cuándo lo necesita?, me preguntó la mujer al otro lado. Para ahora mismo, dije. Cuando colgué, me quedé sentada en el borde de la cama, mirando mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, el cabello desordenado, la piel pálida del miedo. Pero por primera vez en años, estaba despierta. Completamente, dolorosamente, hermosamente despierta. Capítulo 8. Cuando el poder cambia de manos. Hay algo adictivo en humillar a quien te ha humillado. Hay algo peligroso en resistir esa adicción. Carlos volvió 3 días después. Escuché su coche en el garaje y sentí como se me aceleraba el pulso. Durante esos 3 días había vivido como nunca lo había hecho, comiendo cuando tenía hambre, durmiendo hasta tarde, leyendo en la cama, estudiando el material del máster sin esconderme. Entró a la cocina donde yo estaba desayunando tranquilamente. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Se veía cansado, derrotado. Hola, dijo, como si fuéramos extraños. Hola. Se sirvió café y se sentó frente a mí. Había algo diferente en su postura, en la forma en que evitaba mi mirada. Elena, he estado pensando. Seguí comiendo mi tostada sin responder. Tal vez he sido demasiado duro contigo. Con lo del máster, con otras cosas. Levanté la vista. Era la primera vez en 23 años que algo parecido a una disculpa salía de su boca. Demasiado duro. Bueno, no es que haya hecho nada malo. Pero quizás podría haber sido más comprensivo. Una disculpa que no era una disculpa. Típico de Carlos. ¿Comprensivo con qué? Con tus necesidades. Tus hobbies. Hobbies. Dejé la tostada en el plato. Carlos, no son hobbies. Es mi vida. Sí, bueno. Se removió incómodo en su silla. El caso es que he estado pensando que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Podrías hacer el máster. Si realmente es tan importante para ti. Lo miré durante un largo momento. Semanas atrás, esas palabras habrían sido todo lo que quería escuchar. Ahora sonaban a soborno desesperado. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más estarías dispuesto a concederme? Su cara se endureció ligeramente. No le gustaba mi tono, mi falta de gratitud inmediata. Elena, estoy tratando de ser razonable aquí. Razonable. Me reí, y el sonido me sorprendió incluso a mí. Carlos, me has tratado como una empleada doméstica durante años. Ahora que me voy, de repente estás dispuesto a negociar. No te he tratado como una empleada. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué pensaba sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que mi opinión importaba? Se quedó callado, tratando de recordar. No pudo. Mira, dijo finalmente, sé que no he sido el marido perfecto. Pero podemos intentarlo de nuevo. Empezar de cero. No quiero empezar de cero contigo, Carlos. Quiero empezar de cero sin ti. Sus ojos se llenaron de algo que nunca había visto antes, pánico. Elena, por favor. Somos una familia. Llevamos más de 20 años juntos. No puedes tirar eso por la borda. No lo estoy tirando por la borda. Lo estoy liberando. Se levantó bruscamente de la silla y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina. Esto es absurdo. Estás pasando por una crisis. Todas las mujeres de tu edad pasan por esto. Es temporal. No es temporal, Carlos. Es permanente. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga de rodillas? ¿Que te suplique? La imagen me resultó tan extraña, tan imposible, que casi me reí. No quiero que me supliques. Quiero que me dejes ir. No.
Su voz se volvió dura, autoritaria. El Carlos de siempre emergiendo bajo la presión. No voy a dejar que destroces nuestro matrimonio por un capricho. No es un capricho. Claro que lo es. Eres una mujer de 45 años que de repente quiere jugar a ser independiente. Es patético, Elena. Ahí estaba. El verdadero Carlos, el que había estado escondido bajo 3 días de falsas disculpas. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Tienes razón, dije calmadamente. Soy una mujer de 45 años. Y por primera vez en mi vida, voy a actuar como una. La súplica llegaría más tarde. Pero primero tendría que aceptar que ya no tenía poder sobre mí. Capítulo 9. La música de la desesperación. Hay una diferencia entre rogar por amor y rogar por control. Aprender a distinguir entre ambas es la clave de la libertad. El apartamento era pequeño, un cuarto piso sin ascensor en una zona que no conocía. Pero tenía algo que nuestra casa nunca había tenido, era mío. Completamente mío. Llevaba 2 semanas viviendo allí cuando empezaron las llamadas. La primera fue a las 11 de la noche. Mi teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. Elena, soy yo. Sé que estás ahí. Solo quería saber cómo estás. Llámame. La segunda fue al día siguiente, temprano en la mañana. Elena, esto es ridículo. Llevamos 23 años juntos. No puedes simplemente desaparecer. Para la quinta llamada, ya no escuchaba los mensajes. Para la 10ª, había silenciado su número. Pero Carlos no se rendía fácilmente. Llegó a mi trabajo el viernes por la tarde. Yo había conseguido un empleo de medio tiempo en una librería, algo temporal mientras decidía qué hacer con mi vida. Estaba ordenando la sección de psicología cuando lo vi entrar. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía la barba crecida y los ojos rojos de alguien que no había dormido bien en semanas. Elena. Carlos, no puedes venir aquí. Necesitamos hablar. Ya hablamos. Vámonos. Pero no se movió. Se quedó ahí, de pie entre las estanterías, mirándome con una expresión que nunca le había visto. Te echo de menos, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. 23 años esperando escuchar esas palabras, y ahora que las decía, llegaban demasiado tarde. Carlos. No. Déjame hablar. Se acercó un paso. Sé que he sido un idiota. Sé que no te he valorado como debería. Pero Elena, podemos solucionarlo. Podemos ser felices otra vez. ¿Otra vez? Lo miré incrédula. ¿Cuándo fuimos felices, Carlos? ¿Cuándo? Al principio. Cuando nos casamos. Cuando nos casamos yo era otra persona. Era la persona que tú querías que fuera. Eras perfecta. Era invisible. Un cliente se acercó preguntando por un libro y tuve que atenderlo. Carlos esperó, caminando nerviosamente entre las estanterías como un animal enjaulado. Cuando el cliente se fue, volvió a mi lado. Elena, por favor. Vuelve a casa. Ya no es mi casa. Sí lo es. Siempre lo será. No, Carlos. Era tu casa donde yo vivía. Hay una diferencia. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de desesperación que me resultaba extraño en él. ¿Qué quieres que haga? ¿Que cambie? Puedo cambiar. No quiero que cambies para mí. Ya es demasiado tarde para eso. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Lo miré durante un largo momento. Había algo desesperado en sus ojos, algo que me recordaba a mí misma durante todos esos años en que había suplicado su atención, su cariño, su respeto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carlos? ¿Qué? Que ahora que estás dispuesto a luchar por mí, ya no me importa. Se quedó muy quieto, como si las palabras lo hubieran abofeteado. No digas eso. Es la verdad. Durante años rogué por una migaja de tu atención, de tu cariño. Ahora que me lo ofreces, descubro que ya no lo necesito. Elena. Tienes que irte, Carlos.
Y tienes que dejar de llamarme. No puedo. Tienes que hacerlo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, dijo sin mirarme. No puede terminar así. Pero mientras lo veía alejarse, supe que sí había terminado. Lo que no sabía era si yo había ganado o perdido. Solo sabía que, por primera vez en años, la elección había sido mía. Capítulo 10. El arte de soltar. Al final, la libertad no se trata de huir de alguien. Se trata de encontrarse a una misma. Han pasado 6 meses desde que firmé los papeles del divorcio. 6 meses desde que Carlos dejó de llamar, de aparecer en mi trabajo, de enviarme flores con tarjetas que decían, por favor, vuelve. Estoy sentada en mi pequeña cocina, con los libros del máster esparcidos sobre la mesa. Mañana tengo mi primer examen presencial, y por primera vez en mucho tiempo, me siento nerviosa por algo que realmente me importa. El teléfono suena. Durante un segundo, mi corazón se acelera pensando que puede ser él. Pero es Laura. ¿Cómo estás, Elena? Bien. Estudiando. ¿Sabes que Carlos está saliendo con alguien? La noticia debería dolerme, supongo. Pero lo único que siento es una extraña paz, como cuando terminas de leer un libro que ya no te interesa. Ah, sí. Se llama Patricia. Es abogada. Más joven que tú. Por supuesto que es más joven. Por supuesto que es exitosa. Por supuesto que es todo lo que yo no era cuando estaba con él. Me alegro por él, digo, y me sorprendo al darme cuenta de que lo digo en serio. ¿Te alegras? Sí, Laura. Me alegro. Espero que sea feliz con ella. Elena, ¿estás bien? Suenas diferente. Diferente. Esa palabra otra vez. Pero esta vez no suena a acusación, sino a constatación. Estoy diferente, admito. Estoy bien. Después de colgar, me quedo mirando por la ventana de mi pequeño apartamento. Desde aquí puedo ver el parque donde voy a correr todas las mañanas, la biblioteca donde paso las tardes estudiando, la cafetería donde he empezado a conocer gente nueva. Una vida pequeña, quizás. Pero completamente mía. Ayer, mientras hacía la compra, me encontré con una de las esposas de los socios de Carlos. Me miró con esa mezcla de lástima y curiosidad que se reserva para las mujeres que han fracasado en el matrimonio. Elena, ¿cómo estás? Te veo diferente. Estoy bien, gracias. ¿Y qué tal? Muy duro empezar de nuevo a tu edad. La pregunta que todo el mundo hace, como si a los 45 años la vida fuera una sentencia cumplida en lugar de una historia a medio escribir. En realidad, le dije, creo que esta es la primera vez que realmente empiezo. Esta mañana, mientras me preparaba el café, pensé en todas las mañanas que había preparado café para 2. En todas las veces que había puesto la mesa esperando una conversación que nunca llegaba. En todos los años que había vivido esperando que alguien más diera sentido a mi vida. No echo de menos el matrimonio. Echo de menos la idea del matrimonio, la fantasía de lo que podría haber sido. Pero no echo de menos la realidad de lo que era. A veces, cuando estoy estudiando tarde por la noche, cuando leo algo que me emociona y no tengo con quien compartirlo, siento una punzada de soledad. Pero es una soledad limpia, honesta. No como la que sentía cuando estaba casada, esa soledad sucia que viene de estar sola junto a alguien. El otro día, una compañera de clase me preguntó si me arrepentía de haber dejado mi matrimonio tan tarde. ¿Tarde?, le pregunté. Bueno, podrías haber empezado esta nueva vida cuando eras más joven. Lo pensé durante un momento. Podría haberlo hecho, es cierto. Podría haber sido más valiente a los 30, a los 35, a los 40. Pero no lo fui. Tal vez, le dije finalmente, necesitaba vivir todo lo que viví para llegar aquí. Tal vez no podría haber sido esta Elena sin haber sido aquella Elena primero. No sé si es verdad, pero me gusta pensarlo. Me gusta pensar que todos esos años no fueron un desperdicio, sino una preparación. Una larga gestación de la mujer que soy ahora. Mañana tengo mi examen. Pasado mañana empiezo las prácticas en una clínica. La semana que viene me mudo a un apartamento más grande, con una ventana que da al mar.
Carlos puede quedarse con su casa grande y vacía, con su nueva novia exitosa, con su vida perfecta sobre el papel. Yo me quedo con algo que él nunca tuvo, la certeza de que soy suficiente tal como soy. A veces, la libertad no llega con un grito de triunfo. A veces llega callada, como un amanecer después de una larga noche. A veces LLE.